muchos sitios, de los cuales en algunos incluso vamos a colaborar nosotros, y el año que viene dedicar las actividades que hagamos aquí a otros aniversarios importantes que se cumplen y que tal vez el centenario de Cortázar los opaque un poco, ¿no? Entonces vamos a dejar a otras instituciones que homenajeen a Cortázar el año que viene. Nosotros colaboraremos con ellos, y luego, que ya se pase el centenario y esas instituciones no ya hagan tantas cosas sobre Cortázar, volveremos nosotros machacando en forma continua, como lo venimos haciendo desde que creamos este centro. Así que nada más, no voy a demorarlos más, vamos a escuchar a los protagonistas, que seguramente podrán decir algo mucho más interesante que lo que puedo decir, ¿no? Pero voy a pasar la palabra primeramente a María Jesús Fernández, luego vamos a compartir con Brígida, que están todos invitados, así que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, gracias Claudio. Bueno, hay mucha gente amigos, colegas, lectores, que saben de qué está hablando Claudio cuando dice que este es un sitio donde se celebra constantemente a Cortázar. Para las caras nuevas, los que estáis aquí, pues decir simplemente que, bueno, como él bien ha dicho, la primera del año 2013, la primera cosa que se hizo aquí fue el 16 de enero, o sea, ya casi, claro, todo el año. Empezamos con un ciclo de cine basado en las obras de Cortázar. También ha habido, por supuesto, un coloquio sobre cómo traducir a Cortázar, donde participaron las traductoras al rumano y al árabe. Lógicamente también siempre hay un lugar para la plástica, con las obras de Judith Lange, una italiana que ha ilustrado digamos, la obra de Cortázar, particularmente las historias de Cronos y de Famas. Luego también participamos todos nosotros en una mesa redonda en Casa de América. Se celebró desde luego en junio y julio un taller de lectura de la obra Rayuela, por celebrarse los 50 años. Luego también Claudio y Raúl editaron un precioso libro ensayístico de Ana María Hernández, una profesora de la Universidad de Nueva York, que se llama Dulce la Maga, que podéis verlo arriba. Luego desde el 28 de junio se hizo una fiesta estupenda para celebrar el cumpleaños de Rayuela, porque el 28 de junio se cumplieron precisamente los 50 años del colofón que dice que ese día se terminó de imprimir, donde también hubo aquí una obra de Diego Sabanés preparada sobre el capítulo 20 de Rayuela, en la que los actores Noelia Noto y Juan Martín Gravina pues dramatizaron a la Maga y a Oliveira. Luego ese día también Maribel Martínez y Alejandro Picciano, con su hijo que actuaba por primera vez, pues le hicieron un homenaje tanguero, digámoslo así. Y bueno, eso en cuanto a Madrid, pero luego también Claudio y Raúl han estado con una exposición de primeras ediciones, no solo de Cortázar, pero bueno, que también, por supuesto, especialmente Cortázar y Borges y demás del fondo que tienen en Alicante, bueno, y así. En lo personal yo también he tenido la suerte, bueno, de colaborar en algunos otros trabajos. En fin, que hemos tratado de honrar, por decirlo así, sobre todo celebrar en el sentido como hoy, ¿no? Para mí es un placer, un enorme placer presentar por ejemplo, bueno, los integrantes de esta mesa, quien desde luego supongo conocéis, el profesor Julio Ortega, de quien voy a desgajar, como yo digo, solo la parte que a mí más me interesa suya. Él ha sido uno de los pilares para mí en mi lectura de Cortázar, porque no solo ha hecho muchos ensayos sobre la obra, sino especialmente la obra crítica que se publicó en la edición de los archivos, donde él hizo algo maravilloso, que fue tomar el original, el manuscrito, digamos, de Rayuela, que está en el fondo de la Universidad de Austin, y eso para un lector, digamos, de Cortázar, de Rayuela especialmente, que ya vaya por la tercera, cuarta o lo que sea, lectura de Rayuela, eso es fundamental, porque él hizo allí un trabajo de búsqueda casi antropológica, arqueológica, digámoslo así, tratando de averiguar de cómo estaba ordenada esa obra, cuáles habían sido, digamos, los submundos previos a esto, ¿no? No solo eso, sino que él intervino también en una cosa muy importante, que es la propuesta de que la Universidad de Austin comprara los manuscritos de Cortázar, ¿no? En vida de Cortázar.
Esas cosas son las que pasan a la historia, yo digo, aunque se sepa poco, ¿no? Porque a veces uno sabe que en tal universidad hay un fondo tal y no se sabe quiénes son los artífices de eso maravilloso, ¿no? De que esas cosas no se pierdan. Bueno, él también, por supuesto, tiene una obra crítica imponente sobre casi todos los escritores latinoamericanos, y además él es profesor en la Universidad de Brown, con lo cual ya no sé, que lo diga él, cuántas generaciones de buenos profesores, de buenos escritores y de buenos lectores habrá formado. Yo conozco a varias personas que han sido sus alumnos, que son sus discípulos, que son sus amigos, y lo adoran, no sé si tanto más que yo, pero bueno, en fin. Eso en cuanto a, digamos, ya digo, la sección de Cortázar, que no agoto en esto, porque él tiene muchos libros relacionados con la obra creativa de Cortázar. Pero ya os digo, me quedo con lo que es pertinente hoy en particular, que es cerrar el año de Rayuela, y si alguien tiene la oportunidad de acercarse a ese libro que os digo de la edición Archivos, que lo haga, porque es una mirada reveladora, concienzuda, original, como siempre es él, y también con ese toque que siempre le pone Julio a todo lo que él hace, con un gran sentido del humor y desde luego con una prosa y una forma de decir las cosas que son también para aprender a escribir y desde luego a leer. Entonces, bueno, podríamos decir muchas más cosas, pero bueno, espero que luego ilustre alguna particularidad más de esta obra que él ha ido desarrollando a lo largo de toda su vida. Desde muy joven él ha dicho que se sintió crítico y que a lo mejor luego tenemos la suerte de que nos cuente otra vez, digo otra vez para los que no lo habéis oído, la idea de por qué él se sintió crítico una vez y no. ¿No te acuerdas? Sí, bueno, si querés... No, bueno, déjalo ahí. Si no te acuerdas, no te acuerdas. Luego ya lo vamos a hablar. Bueno, tenemos la suerte también hoy de tener aquí a mi lado, a mi derecha, a Juan Carlos Méndez Guedes, que nació en Venezuela, en Barquisimeto, en 1967. Bueno, él es un autor muy prolífico, hasta donde yo sé, los datos que he podido recoger, tiene ya más de 15 libros, entre novelas, cuentos y ensayos. En España, por suerte, está bastante, creo yo, bien, digo yo, editado, porque ha tenido la suerte de que, por ejemplo, en principio, Páginas de Espuma y también Lengua de Trapo tuvieran a bien, digamos, incluirlo en sus catálogos. No solo está editado en España, por supuesto, también en Venezuela, lo cual ya, eso me encantaría que luego abunde sobre qué tal es sentirse de las dos orillas. Y bueno, él es un narrador, yo creo, particularmente interesante para mí, por lo menos, porque él, en lo poco que conozco, por lo reconozco que estoy en deuda con esta generación, y me cuento con lo demás, lo mío no son lagunas, son verdaderos océanos, pero bueno, el acceso que yo he podido tener inicial a su narrativa fue bastante temprano, y ahora lo repasé, claro, en este volumen. Él seguramente estaba en otras antologías, pero bueno, a mí me llegó gracias a esto, que es Líneas Aéreas, preparado por el profesor Becerra, en el año 99, en Lengua de Trapo. Bueno, aquí, uno viéndolo a todo, esto es bonito ver, ¿no?, cómo la historia confirma, digámoslo así, las previsiones de un buen profesor como es Eduardo Becerra, porque una cosa escrita ya casi 20 años, ¿no? Sin duda no se equivocaba, todo lo contrario, era una premonición de lo que iba a ser, digamos, válido en nuestros días, y lo seguirá siendo, porque realmente ellos son muy jóvenes. En este volumen se incluyó un cuento suyo que se llama Vecinos, que para mí fue una cosa muy inquietante en su día, mucho. Y bueno, me gustaría que luego él se pueda ocupar de qué pasó desde aquel tiempo hasta hoy, ¿no? Dicen por ahí, en las críticas que uno puede leer, que él, digamos, hace honores tanto a Manuel Puig como a Ulises Echenique, en cuanto a que es un renovador, a ver qué le parece esto que dicen de él, que es un renovador de lo que se llamó la narrativa sentimental latinoamericana.
es sin duda una mirada especial sobre una corriente muy buena, muy interesante, que precisamente estos dos grandes escritores de una forma u otra pueden haber cultivado de distinta manera. Y a mí también lo que me ha llamado la atención, y que lo he visto como una adecuación, digamos, casi necesaria, no sé si obligatoria, pero casi necesaria a los tiempos, que es que él tiene muchos de sus trabajos publicados en línea, algunos de libre acceso, como 24 símbolos, otros pagando, pero bueno, que él ha volcado su obra en la web, ¿no? En la red. Eso, desde luego, 20 años atrás no existía esa posibilidad, por eso había estas antologías, ¿no? Que eran caras, por decirlo así, de producir sobre todo, y en esta época ya había internet, que lo dice el propio antólogo, que sin internet esto hubiera llevado mucho más tiempo. Llevó como 3 años de gestación, pero esto hoy día quizá pues se siguen haciendo, no vamos a decir que no, pero bueno, está cambiando todo muy rápidamente. Yo no me atrevo a hacer ninguna predicción en ese sentido porque soy muy mal haciendo predicciones. Me gusta más tener en la mano un libro, pero qué duda cabe que uno hoy día, si quiere conocer algo de las personas, recurre normalmente también a la web, afortunadamente, sirve para eso. Juan Carlos ha sido finalista del premio Rómulo Gallegos y también de Fernando Quiñones, lo cual lo liga a un sitio y a una literatura que me es muy querida, por un lado porque Fernando Quiñones era de Cádiz y para mí Cádiz es una ciudad pues relacionada por supuesto con la alta literatura y con el mar y con la puerta a América Latina, a donde yo también pertenezco, aunque no os lo creáis. Entre las obras de Juan Carlos pues tenemos Ideogramas, que también es de Páginas de Espuma, es muy reciente, es del 2012, y bueno, voy saltando, Luego también hay un libro de cuentos que se llama Hasta luego, Mr. Salinger, del 2003, Páginas de Espuma también. Otro libro de relatos que se llama Tan nítido no recuerdo, La ciudad de arena, que también se publicó en el 2000 en Cádiz, o Historias del edificio, que se publicó en Caracas en el 94. O sea que él, más o menos en la década de los 90, empezó a publicar y, como veis, no ha parado. También tiene novelas, por ejemplo, Una tarde con campanas, que se publicó en el 2004 en Alianza Editorial, se ha publicado en el 2012 en Venezuela. Luego también en Caracas se ha publicado Chulapos Mambo. También, muy recientemente, 2009, bueno, Tal vez la lluvia, que también está volcada a leer.es. Árbol de luna, en lengua de trapo, que es su primera editorial, surgió aquí, no sé, ¿no? Retrato de Abel con isla volcánica al fondo, de 1997, también hay una edición electrónica, eso es un tema. O, por ejemplo, el libro de Esther, de 1999, también de lengua de trapo, que también está publicada en Caracas y en edición electrónica. Como os digo, él está en esta antología, que la tengo aquí, y en otra que se llama Pequeñas Resistencias, que no la tengo. Y no sé si la tenía y la he perdido, pero bueno. También se ha dicho, bueno, esto lo quería decir con relación a los dos, tanto a él como a Ronaldo, porque curiosamente son migrantes ellos mismos. Han nacido, bueno, Juan Carlos ha nacido en Venezuela y Ronaldo ha nacido en La Habana, en Cuba, en 1970. Él es licenciado en Historia del Arte y Bibliología y Técnicas Documentales, con lo cual nadie más ligado a los libros que alguien con esos antecedentes, lo digo por la segunda parte de su carrera. También es un prolífico escritor, que duda cabe. Tiene también cuentos y novelas y también está presente en varias antologías, y él también está en este volumen de Líneas Aéreas, y yo tengo que reconocer que cuando leí su relato, que figura aquí, que se llama Carne, me recorrió un frío por la espalda. Pensé, bueno, tan inquietante como el tuyo, pero de otra categoría. Realmente esto era un estilo distinto, y a mí me llegó también gracias a un querido amigo cubano que lo considera, bueno, pues de las generaciones más prometedoras de la narrativa cubana actual. Atilio Caballero Menéndez, que compartí ese apellido, que es mi amigo, me lo recomendó
siempre. Entre sus libros de cuento, pues tiene, por ejemplo, Alguien se va lamiendo todo, de 1990, El derecho al pataleo de los ahorcados, que fue premio Casa de las Américas en el 97, De modo que esto es la muerte, de 2002. Entre las novelas están La piel finesa, que fue premio Nemo de Trapo en el 1999, un libro que es uno de los, creo que yo ha recogido los comentarios más arduos, vamos a decirlo así, o más sonados, que es Las bestias, de 2006, también Río Kibú, que es una novela escrita, luego ya nos dirás, a modo de narraciones que se van enlazando, ¿no? Y Covers en Soledad y Compañía, que es de Páginas de Espuma, de 2010. También está en una antología de Ciruela que se llama Nuevos Narradores Cubanos, del 98, y en otra que se llama El arquero inmóvil, Nuevas poéticas sobre el cuento, también de Páginas de Espuma, de 2006. Bueno, como comprenderéis, ambos son fecundos, colaboradores en revistas, participan en la web. Rolando tiene una página muy bonita, colaboran en prensa, están traducidos a varios idiomas. Yo creo que son buenos representantes, digamos, de estas generaciones que no se parecen, como quien dice, mucho al homenajeado nuestro de hoy, ¿no? Porque en aquellos tiempos todo era distinto. La gente solo tenía el correo, ¿no? El correo postal, por decirlo así. O sea, Cortázar no llegó, se murió en 1984, no llegó a disfrutar de algo que le habría encantado, supongo, que es esta posibilidad de estar en contacto con el mundo, porque era cosmopolita, como sois vosotros. Y a mí me encantaba señalar esto de que Cortázar escribe precisamente la novela Rayuela, estableciendo el lado de acá y el lado de allá, y una sección que se llama De otros lados. Pero bueno, él también era un migrante, era una persona sesgada, digamos, por la geografía, en dos maneras de estar en el mundo. Él nació en Bruselas, sus padres eran argentinos, se volvieron cuando era pequeño a Argentina, pero luego él decidió de motu propio, en 1951 instalarse en París. No obstante, fue una persona que escribía en París, pero seguía siendo un argentino en París, ¿no? Muy cosmopolita, un hombre de una cultura universal, por supuesto, pero eso es una señal, sin duda, y a mí sí que me gustaría, y ya aquí termino, digamos, mi intervención, que no quiero que se extienda más, para darle paso a ellos, a que esa señal que comparten los tres, ¿no? De haber nacido en un sitio y desarrollar su carrera, por decirlo en otro, los une para mí, como lectora, ¿no? Que es mi posición siempre, con Cortázar, porque eso supone, en lo personal, pues una dicotomía, una doble vida, una doble mirada y tal, que yo también la comparto, porque sé lo que significa haber nacido en un sitio y vivir en otro y luego volver al sitio donde uno nació. En fin, no sé si será el caso de ellos. Pero bueno, yo no puedo dejar de leer cuando estoy aquí los diarios de Argentina, por ejemplo, y esa cosa esquizofrénica me lleva a que cuando voy a visitar a mi familia en Argentina vivo pendiente de lo que pasa en Madrid. Bueno, eso en la literatura ha dado muy buenos resultados a veces, y sobre todo pues yo creo que es una riqueza, ¿no? Tener esa doble mirada. A mí me gustaría que ellos, que hablen de lo que quieran, por supuesto, pero... Hablar de Cortázar. Pero claro, que yo lo que quiero es que me digan, los tres, por supuesto, a 50 años de publicada esa obra, si opinan, como decía Borges, que una obra, si a 50 años estaba viva, es que ya era un clásico, y también en la formación de cada uno, ¿qué ha supuesto, ¿no? Porque hay esa generación de ellos, que no es la mía, ellos son más jóvenes, es la que necesariamente tiene que matar al padre para crecer. Entonces, a ver si ellos han hecho eso, o ya lo consideran un abuelito, un tío, o qué. Y sobre todo, bueno, que hablen de lo que quieran. No sé, ¿quién quiere empezar? Juan. Venezuela. Bueno, muchas gracias por la invitación, y siempre es un placer hablar de Cortázar. Yo les debo confesar que desde hace unos años tengo una costumbre, o una manía, como lo queráis mirar, nueva. Me levanto un poco antes de lo que necesitaría para leer una media hora. Pero una lectura muy particular, no son las lecturas que estoy haciendo
durante el día, no son las novelas que estoy por algún motivo pues, degustando, sino que leo concretamente a 3 autores, que son Jorge Luis Borges, José Balsa y Julio Cortázar. No los leo a los 3 en esa media hora, pero es uno de ellos el que me acompaña en ese momento. Porque yo siento que una vez que empecé a experimentar o a desarrollar esta experiencia personal, que era una manera de limpiar la mirada, una manera de inaugurar el día, una manera de entrar en el día protegido por unas literaturas que me han dado muchísimo placer, por unas literaturas que me fascinan, por una música especial de las palabras, ¿no? Yo siento que cuando leo a Borges, a Balsa o a Cortázar, pues el día comienza bien porque comienza con una cierta musicalidad que me hace que la mañana se abra de cierta manera un poco más luminosa. Eso y la taza de café, pues de alguna forma, son como una especie de protección, al mismo tiempo una especie de celebración del día. El amanecer es una hora de mucha felicidad, porque creo que fue Sabater el que dijo, nos percatamos que hemos vencido una noche más a la muerte, pero también una hora muy frágil, está ahí el día, todas sus dudas, todo lo que nos espera. Entonces para mí es una especie de pequeña celebración, y uno de los autores que suelo leer es precisamente Julio Cortázar. Por lo general leo los cuentos, ¿no? Por razones de tiempo, y también un poco porque coincido con lo que se está convirtiendo a lo mejor en una opinión general, y a veces es incómodo coincidir con las opiniones generales, pero en ocasiones es inevitable, y que quizás lo más poderoso de la obra de Cortázar en este momento, para algunos de sus lectores, es su obra narrativa. Pero de tanto en tanto también pues, releo trozos de Rayuela. Y releo a Cortázar además con un placer especial, producto de lo que en principio sería una limitación, que es mi profunda desmemoria. Soy una persona profundamente olvidadiza, despistada, pierdo billetes de avión, pierdo aviones, llego, no llego, no llego a las horas, a los sitios, se me olvida hacer la declaración de Hacienda, ¿no? Hacienda me lo recuerda, en fin. Entonces yo tengo una manera muy particular de acercarme a la existencia y a la literatura. A mí se me olvidan las cosas que leo, yo sé que las he leído, pero ellas quedan allí como una suerte de mancha de imágenes y de palabras. Entonces yo leo a Cortázar cada vez como una primera vez, ¿no? Porque si leo Casa Tomada, sé que hay unos hermanos, sé que hay una casa, pero el cuento vuelve a sorprenderme. Y eso suele ocurrirme con todos sus relatos y por supuesto con Rayuela, ¿no? Lo estoy leyendo y lo estoy redescubriendo, lo cual creo que es una especie de asombro protegido maravilloso para comenzar el día. Y le hace referencia a esa musicalidad que encuentro yo en estas lecturas del amanecer, y que creo que Cortázar es algo muy claro. Hay una música Cortázar, hay una prosa Cortázar. Él dijo en una ocasión que él buscaba una especie de ritmo, de latido, que si no está en lo que yo hago, es la prueba de que hay que tirar. O sea, que era una búsqueda que él tenía. Yo no sabría definirle exactamente en qué consiste esa musicalidad, pero está allí, la percibo. Pudiese tener que ver con una cierta oralidad, que al parecer en todo caso era algo muy curioso, porque esa oralidad que él buscaba, según he leído, se sostenía en una oralidad que ya no era real, que ya no era parte de los códigos lingüísticos de la Argentina, porque él había viajado hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces al final su oralidad pues era en cierta forma un modo de la memoria y de la invención, porque ya no existía. En las calles pues probablemente ya no se hablaba de esa forma, es algo que yo no tengo manera de comprobarlo, pero que he leído. En todo caso hay esa música, hay una música Cortázar que a mí me parece fundamental en la literatura. Me gusta que los escritores tengan una manera particular de sonar y resonar, que hagan del lenguaje una forma especial de la melodía y de lo sonoro, y eso en Cortázar es absolutamente claro. Yo releo Rayuela a trozos, ¿no? Es decir, es una manera de picotear en la felicidad. En muchas ocasiones releo el primer capítulo porque es la inauguración de un mundo, es la maga, es la luz de Viva, de París. Y en otras ocasiones puede ocurrir el otro juego que hago, que es que empiezo a oscilar entre el capítulo 131 y 58, que remite al 131, que remite al 58, porque me gusta un poco recuperar esa sensación de juego que
nos planteó allí Cortázar, que era dejarnos atrapados en la novela entre esos dos capítulos. Que fue algo además que yo, la primera vez que leí la novela con 15 años, yo no me percaté. Yo creo haber seguido las instrucciones, pero yo cerré el libro y lo acabé, y sin embargo, si nos guiamos por ese manual de instrucciones, pues deberíamos quedar atrapados entre sus páginas. En otras ocasiones voy al capítulo 123, donde hay un sueño que funde los dos espacios de Horacio Oliveira, ¿no? Es decir, el espacio de la infancia de Buenos Aires con el espacio de París de ese momento. Es un capítulo muy bello y un poco enlazándolo con cosas que tú comentabas. Pasan varios años entre que uno se mueve de país y de ciudad hasta que comienzas a soñar la ciudad en la que estás. Y pasa algún tiempo hasta que empiezas a tener un tipo de sueño muy interesante, que es el sueño donde estás en ambos sitios a la vez, es decir, donde estás con personas de un lugar y la ventana da hacia una calle, pero el apartamento es otro. Es un sueño muy especial, muy particular, que te indica que ya el alma se está como duplicando. Ese capítulo va un poco de eso, y él en alguna parte, el capítulo va de mezcla de personajes, de espacios, y donde lo vivido y lo soñado se están confundiendo. Y hay una parte de ese capítulo donde él dice que es una forma de construir el lugar. Entonces el lugar sería esa mezcla, ¿no? Y es una noción que a mí me parece preciosa y apasionante, porque finalmente lo que intentamos los escritores es construir un lugar, que no necesariamente hacer la referencia específica, geográfica, cronológica, histórica de un sitio, ¿no? Lo que hacen los escritores es edificar lugares, es decir, su subjetividad, mezclando lo que es su experiencia y su memoria, y dándole nombres que a lo mejor pueden ser reales, pero desde luego el Buenos Aires y el París de Cortázar son el Buenos Aires y el París de Cortázar, no son el de las calles. La Habana de Cabrera Infante es La Habana de Cabrera Infante, no es pero probablemente la ciudad real que allí encontramos. Entonces este capítulo 123 pues para mí también es un capítulo que me gusta releer. Hay otro capítulo que de tanto en tanto picoteo, que es el 12, donde hay una frase que me encanta. Leo el capítulo entero solo para llegar a una frase muy sencilla que dice: y uno está tan triste, Horacio, porque todo es tan hermoso. Y creo que eso de alguna forma explica lo que es la búsqueda general de Rayuela, ¿no? Una búsqueda de la belleza y de los sentimientos extremos. Por supuesto, el capítulo 7, con el cual han llegado generaciones y generaciones enteras. Toco tu boca, toca el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mí mismo. El 68, encíclico, magnífico, que tiene allí, que es también un juego maravilloso del lenguaje, porque casi que no hay ni una palabra reconocible, sin embargo uno sabe lo que está sucediendo en todo momento. Y en todo caso, no he vuelto a leer la novela con ese manual de instrucciones que él daba, sino de esta forma. Digamos que en esa época uno sufría de culpas de lector, es decir, que te acababas un libro que no te gustara. Yo recuerdo haber leído Las leyendas de Guatemala, que me parecían horribles, de Asturias, pero yo decía, yo me lo tengo que acabar. Eso es algo que hoy en día ya no hace, porque como sabes que el colesterol y el cigarrillo hacen daño, dice, y si me da un infarto leyendo un libro malo. Claro. Que lo último que me encuentre sea eso y piensa que es una señal que yo estaba enviando al mundo. Entonces, yo lo abandono. Y de alguna manera mi vinculación en este momento con Rayuela es esa lectura de picotear, esa lectura de juego, porque creo que allí, en cierta forma, estoy entrando en lo que fue una de las intenciones centrales de Cortázar al crear esta novela. Él hablaba de que él había pretendido igualar al lector con el autor, dar unas ciertas posibilidades de elección, y que muchos lectores habían sentido que se les reclamaba una participación más activa. Pues yo, no siguiendo ese manual que está ahí al principio, sino leyendo de esta manera desordenada, creo que estoy en la órbita de lectura que él propuso, creando una lectura propia, una lectura de trozos, una lectura con discontinuidades, una lectura de fragmentos, una lectura casi siempre llena de placer y a veces de perplejidad. Entonces, esta mañana abrí y leí un capítulo que es una noticia sobre el daño que pueden hacer las cremalleras, ¿no? Sí. Y claro, tú ves aquello y dices, esto seguro que si la leyera entera entendería de qué iba, pero en todo caso te resulta perturbador e interesante. Y yo creo que eso es lo rescatable, una de las tantas cosas rescatables en Cortázar. No solo fue resituar un poco la figura del lector. Julio Ortega ha dicho que leemos a
a Cortázar desde una tercera orilla del Sena, una imagen muy hermosa. Yo creo que en efecto nos sitúa en esa extrañeza. Por eso incluso cuando entramos aquí estaba este piso y este ruido, dije, esto a Cortázar le gustaría, porque está ese elemento de la cotidianidad con una pequeña perturbación, ¿no? El de aquí haría un cuento absolutamente inquietante y perturbador. Entonces creo que, y eso para mí como escritor y como lector, ha sido una enseñanza fundamental y que me acompaña, es la idea de la literatura como juego, la idea de la literatura como rescate y conexión con lo lúdico. Echenique dice que Cortázar prevenía contra los escritores que sonaban como un trombón. Y yo siento que hay veces que sí, que los escritores nos tomamos demasiado en serio, nos sentimos de verdad como especialmente que nuestras opiniones son trascendentales para la humanidad. Y es un papel que a mí me incomoda muchísimo, y creo que me incomoda pues a partir de que Cortázar explicó que la literatura finalmente es un aspecto del juego, de lo lúdico, de la diversión, de la invención, de la relación gozosa con la realidad, ¿no? Creo que en ese sentido el propio Cortázar, ya cuando escribe el libro de Manuel, escapó un poco de esa órbita. Yo creo que es un libro, y me parece recordar que se hablaba se mencionaba la palabra utilidad en esa novela. Y el juego no es útil, los niños no juegan por un sentido de utilidad, y los que leemos y escribimos, no leemos y escribimos con un sentido de utilidad. Hay cosas muchísimo más útiles que ese, y precisamente por eso nos apasiona la literatura, por lo inútil que probablemente sea. Y Cortázar rescató ese espíritu, rescató el espíritu del juego, rescató el espíritu de no suenes nunca como un trombón, y a mí eso es algo que me parece maravilloso. Es decir, el escritor que uno soñaría ser es Cortázar, básicamente por ese espíritu, que no quisiera mantener ese espíritu, por la capacidad que tenía de desdoblarse. Son tan distintos los libros de Cortázar unos de otros. Es como si fueran muchos autores encerrados en ese cuerpo inmenso y gigante que él tenía. Y por su manera de hasta el último momento, hasta el último instante, sentir que la realidad era perturbadora y que merecía ser escrita. Yo escuché una anécdota que dice, ya con esto iría cerrando, que Cortázar cuando ya se marcha al hospital, va caminando de una manera así, pues estaba enfermo, va caminando por las escaleras, le cuesta muchísimo, y él le dice al amigo que lo acompaña, escribiré un cuento sobre las escaleras como dragones a los que no es fácil derrotar. Y un cuento que no pudo escribir, ¿no? A pesar de que sí escribió textos sobre las escaleras, pero este ya no lo pudo escribir. Pero me parece profundamente hermoso alguien que, haciendo ese último viaje por una escalera, está pensando en el texto que va a escribir. Pienso que ese fue el último juego que nos dejó Julio Cortázar. Eso sería, pues, digamos, lo que yo podría decir en este momento de esa literatura y de esa música que creo que nos acompaña muchísimos años. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, también muchas gracias por la magnífica compañía que tengo en la mesa. Para mí no es tan sencillo hablar de Rayuela, me paso la vida hablando de Rayuela. Cuando me invitan a hablar de Rayuela me siento bastante extraño, porque de pronto pienso, voy a repetir lo que siempre digo de Cortázar, ¿no? Me acerco mucho a Cortázar con sus cuestiones técnicas y tal. Juan Carlos empezó hablando de esta media hora, ¿no? Que se levanta antes para leer a esos tres grandes autores. Una buena costumbre. Estaba pensando hacerlo yo también, pero me levantara media hora antes, yo leería el libro de Aznar. Para salir a la calle muy despabilado y con muchas ganas de hacer otras cosas, ¿no? Entonces, te despierta, creo, ¿no? Hablando esto de migrar, también te pueden dar ganas de migrar, ¿no? Y cosas así. Bueno, ¿qué podría yo decir de Rayuela? Me puse a pensar, o de mi relación con Cortázar. Evidentemente, lo más o menos intransferible es mi relación personal con su literatura, ¿no? Tal como ha hecho magníficamente Juan Carlos, hablar un poco de cómo encontré yo a Rayuela, qué ha pasado con mi relación con este libro, que tengo alguna anécdota ahí un poco rarilla. Yo descubrí a Rayuela cuando tenía como 16, 17 años en Cuba. Vivía allá y en aquel entonces empecé a escribir de manera furibunda, un poco como enloquecido, alucinado, ¿no? Escribía todo el tiempo, me convertí en un ser bastante extraño en el sentido de un poco asocial y tal. Escribía mucho y fundamos, para que no nos comiera esto de ser asocial, fundamos una especie de grupo literario en La Habana, en aquel entonces, que se llamaba El Establo.
pusimos el establo, ¿no? Pastábamos por ahí, por los pastos de la literatura. Claro, le pusimos el establo por una novela de un guatemalteco que se llama Arturo Arias y que tenía un grupo de pseudo delincuentes que se hacían llamar el establo, y nosotros nos pusimos el establo. Como no nos parecíamos ningún delincuente, quisimos a lo mejor. Entonces, en este grupo leíamos mucho y había gente mayor que leía más, incluso habían autores, escritores que ya habían publicado algún cuento, habían ganado algún premio nacional pequeño en Cuba y tal. Y alguien se apareció una vez con Rayuela, ya yo conocía algunos cuentos de Cortázar y sabía que existía una cosa que se llamaba Rayuela, ese libro, ¿no? Tal. Y alguien se apareció un día con la edición de Casa de las Américas, esta es como un bloque, ¿no? Es una pequeña, un volumen que parece infinito además. Y entonces se apareció con aquello y yo cogí y me puse a leer Rayuela, ¿no? Entonces tuve la primera experiencia extraña literaria que tuve en mi vida con Rayuela, que había tenido una antes pero no había tomado conciencia de la experiencia previa. Y fue la experiencia de leer un libro que me gustase mucho pero que no lo entendía en absoluto. Nunca me ha pasado que no me guste nada algo y que no, o sea, que me guste algo mucho y que no lo entienda, ¿no? Entonces me puse a pensar para mí pensar en Rayuela siempre es pensar en cuando éramos tan jóvenes, ¿no? Cada vez que pienso en Rayuela me pongo un poco nostálgico, porque digo, pues ya lo que queda ya no, queda menos, queda menos. Entonces me remonto a aquel entonces y entonces me pongo a pensar y reconstruyo la sensación mía, ¿no? Entonces cuando leí Rayuela dije, no he entendido nada pero me ha gustado mucho. Esa sensación me resulta levemente familiar. Pensé, si me acaba de suceder, me había sucedido meses antes con Pedro Páramo lo mismo, ¿no? Me había gustado mucho y no había entendido nada Pedro Páramo, ¿no? Recuerdo que una novia que también intentaba empezar a leer en aquel entonces y tal, me vio leyendo, me dijo, ¿qué trata Pedro Páramo? Lo que sé. Ahí hay unos tíos que van de un lado para otro, un caballo, una serie de cosas, ¿no? Sin embargo, cuando tomé conciencia que no entendía Rayuela y que me gustaba, pensé en Pedro Páramo y lógicamente me di cuenta que no era lo mismo, que en absoluto la experiencia era aparentemente igual, pero no era lo mismo en absoluto. O sea, Pedro Páramo no lo entendí y me gustaba, pero simplemente comprendí que sentía el libro, o sea, que es un libro que está hecho para hacer sentido, ¿no? Una experiencia poética, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? La atmósfera de Pedro Páramo, el misterio de Pedro Páramo, te mete en algo como cuando no recuerdas, o sea, despiertas, no recuerdas lo que has soñado, pero sabes, estás de muy buen humor porque sabes que soñaste algo maravilloso. Algo así era Pedro Páramo. O estás de muy buen humor porque sabes que tuviste una pesadilla y que es mentira, ¿no? Aunque no la recuerdes, que no es malo, que la realidad está un poco mejor que el sueño. Con Pedro Páramo tenía esa sensación de que era un libro escrito para hacer sentido. Pero mi no entender Rayuela me llevó a pensar otras cosillas, ¿no? Entonces, esto fue como las primeras lecciones literarias de esta naturaleza que yo tuve. Me di cuenta que con Rayuela, a pesar de no haberlo entendido, se me despertaba mucho el intelecto. Y es curioso, con Pedro Páramo no se te despierta en absoluto, o sea, no está hecha para que el intelecto trabaje con esa novela. Pedro Páramo no está hecha para que la parte racional de la mente trabaje con esa novela. Sin embargo, en Rayuela me di cuenta que mi parte racional se avivaba, se ponía muy aguda. Bueno, pues seré yo medio tonto porque no, estoy tratando de pensar el libro y no logro aprender el libro, ¿no? Y sin embargo tenía esa fascinación enorme por lo que acababa de leer y tal. Con el tiempo que he releído Rayuela, ¿no? He releído Rayuela de muchas maneras y lo he tenido que releer incluso para dictar un curso largo sobre Rayuela solamente y cosas así, y que esas cosas son peligrosas también. O sea, dictar un curso largo sobre Rayuela y tener que leer Rayuela con lupa puede ser tremendo, ¿no? Solo don Julio lo debe conocer muy bien, esas sensaciones de fijarte en Rayuela con un sentido de la responsabilidad determinado. Entonces, me puse a pensar, esto parece como veneno, ¿no? Me puse a pensar en qué significaba no entender Rayuela para mí en aquel momento. Entonces me di cuenta que había tres cosas, como tres sectores o tres niveles que se resisten a que uno entre, a que alguien de 16 o 17 años entre en ese libro. Y se habla mucho de que Rayuela es un libro que al final se conoce mucho esto. Supongo que en los encuentros se habrá dicho mucho que Rayuela es un libro que al final despertó a muchos jóvenes o le interesó mucho a los jóvenes. Entonces me di cuenta que había tres cosas que se resistían a que yo entrara en Rayuela. Lo primero era el nivel técnico del libro. Técnicamente, esto estaba de un lado la parte de la técnica del libro. De otro lado estaban las referencias culturales del libro
conjunto enorme, la densidad, esa red de referencias culturales, y de otro lado estaba el meollo de los conflictos de los personajes, esos conflictos que tenía esa gente, ¿verdad? Eran tres cosas muy bien diferenciadas y me di cuenta que ninguna de las tres cosas yo podía abarcar, podía agotar en la lectura de ese libro. Y ya yo venía de leer a los rusos, a todos los clásicos. En Cuba se lee de muy joven, uno le da por esas cosas y lee, ya todo mamá, todo entonces vivía aquello, entonces yo conocía la narración más lineal, o sea, la novela, ¿no? La novela lineal, la novela con el narrador omnisciente y tal. Entonces me encontré con este sector técnico de Rayuela, que bueno, lo más evidente de lo técnico de Rayuela es lo que todos sabemos. Este es un modelo de libro que se puede leer de distintas maneras, esta cosa medio polifónica, esta cosa de incluir géneros que comúnmente a lo mejor no estaban incorporados a la novela, con fragmentitos, cositas y tal. Pero esto es lo más evidente técnicamente, ¿no? Esto es simplemente un laberinto, ¿no? Por donde uno se mueve como lector a esa edad. Aprendí, entonces, dándole vuelta a este asunto y después con la relectura, la enorme importancia del vacío. Técnicamente hablando, en escritura, Rayuela a mí me enseñó, la primera lección técnica que me dio Rayuela fue que aprendí la importancia del vacío. O sea, me di cuenta, o leyendo cosas, aprendí que la elipsis, eso que técnicamente se llama elipsis en una historia, que es un hueco, algo que, un vacío, un boquete en el relato, un salto que se da en la historia, un salto temporal, algo que hay un tiempo que pasa pero no está recogido en la narración, a la elipsis, me di cuenta que tenía una función importantísima, que era como el cemento que unía las distintas piezas del libro. Esa fue la primera gran lección que yo traje de Rayuela, lo que me enseñó técnicamente, lo primero. Y después, mucho tiempo después, descubrí el Tao Te Ching, ¿no? Este libro de Lao Tse, que habla mucho del sentido del vacío, ¿no? Que el vacío le da sentido a las casas porque son las ventanas, que el vacío le da sentido al barro porque es la razón de ser de la olla de barro, tener un hueco. Entonces entendí el vacío significativo, ¿no? Eso que es la elipsis, esos saltos que hay en Rayuela, esa juxtaposición de capítulos, de pasajes, están relacionados a través de la elipsis. Entonces el vacío no es vacío, es cemento, es lo que une esas partes. Esto a mí me fascinó y es algo con lo que me quedé y que fue un alivio tremendo. Me di cuenta, desperté los novelistas sabemos que una de las cosas más desagradables o más difíciles cuando uno está escribiendo es hacer esas cosas conectivas que relacionen coherentemente un pasaje con otro, que son un coñazo. Que uno cuando las está escribiendo dice, ¿por qué estoy contando esto? ¿Qué hago yo a las 5 de la mañana en estas 3 páginas diciendo cómo el personaje llega a tal lugar? Y qué digo, si eso a mí no me interesa, simplemente el personaje está aquí y mañana está en el otro lugar, ¿no? Estas juxtaposiciones están, ¿no? Está la elipsis y está el hueco. Me di cuenta que, y fue un gran alivio, ¿no? Quitarme de encima esa especie de tiranía de la narración lineal y descubrir eso, que el vacío tiene una función fundamental en cierto tipo de literatura, y esto me lo enseñó Rayuela. Luego estaba el tema de las referencias culturales, ¿no? Yo me creía culto a los 17 años y aquello era un horror. Cuando me puse a leer ese, ¡qué horror! Por ahí me sonaba levemente Miró, ¿verdad? Entonces me empecé a leer todas las referencias a los surrealistas y tal, todo el tema de la música que hay en Rayuela y todo el tema del jazz. Hasta ese momento el jazz para mí era un conjunto de sonidos molestos que ponía mi padre para fastidiarme, ¿no? Para que yo me fuese de casa un rato y tal, a la calle. Eso para mí era el jazz, ¿no? Entonces yo me puse a leer aquello, entonces enseguida, paralelamente, llegó a mí el perseguidor, ¿no? Charlie Parker y tal, el trompetista, ¿no? El saxofonista, y entonces empecé a entender la relación de Cortázar con la música, con el jazz, como Carlos hablaba del sentido del ritmo, de esa cosa que Cortázar llamaba el swing de la escritura, que facilita mucho las cosas, que tienen que ver con el tono de lo que uno está escribiendo. Entonces empecé a descubrir ahí, primero la gran cantidad de referencias culturales en torno a la pintura, luego el mundo del jazz, y yo, como era muy snob en aquel entonces, y me empecé a querer parecer a toda esta peña del Club de la Serpiente, entonces empecé a escuchar mucho jazz, y gracias a eso también Rayuela a mí me regaló una nueva, o sea, una educación por cierto tipo de música que ya hoy en día me ha acompañado durante muchos años, y también entendí que el jazz como tema, como obsesión de Cortázar, se traslada un poco a la misma manera de escribir, y otra vez nos lleva a la técnica. O sea, la escritura como jamming, la escritura como improvisación, la escritura sin partitura, todo esto lo saqué un poco de la parte del mundo cultural de Rayuela, pero sobre todo
lo que me enseñó este otro nivel de las referencias culturales fue el hecho evidente hoy en día para mí, pero en aquel entonces no, de que hay seres humanos para los cuales la cultura, el intelecto son como sus propias vísceras. O sea, que los propios problemas de ciertas personas están muy ligadas a sus inquietudes metafísicas, a su cultura, a su manera de ver el arte, la pintura, a su sensibilidad educada culturalmente. Comprender esto a mí me ayudó mucho, ¿no? Y me despejó mucho el camino y me hizo fijarme en ciertas cosas y comprender otras. Lo otro está el meollo de los temas de los personajes de Rayuela. Simplemente yo sabía que había un problema entre la tía esta guapa, la maga, que me parecía guapa. Después cuando le hice una de Rayuela ya no me gustaba la maga, me parecía boba. Me han pasado cosas diferentes con la maga. Me han pasado cosas diferentes con la maga porque es un personaje con volumen, con aristas, es un personaje que te puede parecer de muchas maneras cuando lees el libro en distintas edades de tu vida, ¿no? De acuerdo a los problemas que tenga, ¿no? Me dejó una chica que se parecía a la maga, era media hippie, entonces yo empecé a odiar a la maga. Esta tía es tediosa, es una pesa, hice muy bien en dejarla y tal. Entonces, esto de los problemas de los personajes de Rayuela, que yo no tenía la madurez ni la capacidad de asimilar, de profundizar en ellos, de todas maneras me provocó algo... Es musical, ¿no? De todas maneras me provocó algo, y es que sentí que yo quería todos estos problemas que tenía esta gente para mí, ¿no? Yo quería tener todos estos problemas, en París sobre todo, ¿no? Tener estos tipos de problemas en La Habana no era tan bueno, ¿no? O sea, más o menos esa fue mi primera experiencia de aprendizaje con ese primer contacto con Rayuela. Luego me pasó algo que lo fui descubriendo con el tiempo. O sea, con el tiempo descubrí el significado del capítulo, un capítulo que a mí me gustó mucho y que o sea, me sentí muy bien de haber, con el tiempo, cuando descubrí que Rayuela sale del capítulo del tablón, el capítulo de las dos ventanas, y Talita y Traveler y Horacio en un lado y tal. Salió del capítulo del tablón, pero cuando leí en el libro la primera vez me gustaron mucho 3 capítulos. Me gustó mucho el capítulo de Bert Trepat, me gustó mucho el capítulo del tablón y me gustó mucho el capítulo de la muerte de Rocamadour. O sea, son capítulos que me fascinaron, ¿no? Cuando Juan Carlos mencionaba, y lógicamente todo esto de Toco tu boca, esta cosa, ¿no? También fui de los que ligaba, pretendía ligar con leyendo a chicas pseudointelectuales, aquello de Toco tu boca, aquel, que nunca más lo he podido olvidar en mi vida. O sea, y no me gusta que me toquen la boca, eso matar al padre, o sea, lo usé tanto. Entonces con lo del tablón, a mí me gustó mucho el capítulo del tablón. Y tengo un par de anécdotas peculiares con esto del capítulo del tablón. La primera es que de pronto, no sé por qué, me puse, o sea, cuando descubrí que alguien me contó y después leí y tal, que Cortázar había escrito el capítulo del tablón porque pasó un día por la calle y vio más o menos esa situación con una gente, y que así, que pasándose una yerba mate con clavos y tal, que él lo vio. Y joder, imaginó un cuento y llegó así como con la fiebre con que él escribe, avanzó muchísimas páginas y escribió ese capítulo del tablón, que después fue aglutinándolo todo en Rayuela, con años de trabajo y de reflexión y tal. Escribió ese capítulo del tablón y vio a esa gente. Entonces yo cuando leí aquello, que me gustaba el capítulo del tablón y después me enteré de eso, me dio por escribir un cuento, un relato de esa gente del tablón. O sea, me planteé la idea, dije, qué extraño, ¿cómo será ser el tío del tablón, ¿no? El de verdad, ¿no? Sí. Ese tío que estaba en Buenos Aires, en un tablón, haciendo algo con una yerba mate, y que le pasara otro por abajo, lo mirara. Entonces, ese tío del tablón se va a su casa, sigue su vida, que a lo mejor era una vida anodina, a lo mejor no, a lo mejor lo querían mucho sus mascotas. El tío va a su casa y ha provocado, ¿no? Ha provocado un efecto rarísimo, como la aletear de una mariposa ha provocado un tsunami, ¿no? Entonces, de otro lado, eso ha provocado una de las más grandes novelas que se han escrito en América Latina y que ha marcado generaciones de escritores, de lectores y tal, ¿no? Entonces yo me puse a pensar en eso y traté de escribir un cuento que fuese la vida del tío del tablón, ¿no? Al final la sorpresa era que Cortázar era quien lo había visto, ¿no? Era muy ingenuo tal, pero a mí me obsesionó lo del tablón. Entonces, como me obsesionó lo del tablón, me pasó, lo otro grave que me pasó con lo del tablón fue que en aquel entonces tuve una novia a los 19 años, 18, que estudiaba fotografía, y a esta chica le encantaba Cortázar.
por primera vez encontré a alguien que le gustaba más Cortázar que a mí, ¿no? Se leía, se sabía los poemas, tenía el libro El último round, que es un libro muy... O sea, lo tenía, que en Cuba no había esa edición y era como un tesoro y tal. Entonces, esta chica estudiaba fotografía y como le gustaba tanto a Cortázar, y ella era la que hacía fotos, no yo, un día estábamos ahí cerca de su casa, en casa de un amigo, y le dije, joder, ¿por qué no hacemos una foto espectacular que sea la foto del tablón, ¿no? O sea, es simple. O sea, en ese primer piso ponemos un tablón de esta ventana, tú te subes arriba sin ropa interior, porque Talita estaba sin ropa interior, y yo tengo la foto desde abajo. Y a la tía le pareció una idea de la hostia. Entonces, se subió en el tablón y se cayó del tablón. Iba a hacer la foto y la tía, acomodando, se cayó del tablón. O sea, se fracturó, se hizo una fisura en el hombro, fue aquello dramático. No pasó nada, no, seguimos juntos, pero fue el declive de... O sea, después las cosas nunca más fueron lo de antes, ¿no? Entonces, con todo esto que Rayuela a la gente le sirve para ligar, pues a mí me sirvió para separarme de alguien, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, yo más o menos, como un primer acercamiento, para hacer algo más serio con lo del tablón. El tablón también es curioso que sea el lugar de donde sale Rayuela, porque también es yo veo muchas cosas en este capítulo del tablón, ¿no? El tablón es como un puente y hay un símbolo en Rayuela, es el simbolismo del puente. La estructura misma de Rayuela es la estructura del tablón del capítulo, o sea, hay un lado de acá, un lado de allá, y hay un otros lados, ¿no? Hay una transición, un movimiento que son esos textos prescindibles, ¿no? Es ese tablón que se puede mover, que se puede uno caer. El tablón es el vértigo, el tablón es la transición, el tablón es muchas cosas que creo yo que tiene este libro, ¿no? La ambigüedad que tiene este libro, de que no sabe si es un libro pesimista o si es un libro optimista, ¿no? Eso depende de cada cual. Más o menos yo creo que con esto que he contado yo me quedo aquí, después si queréis preguntar alguna cosa me enrollo más y me intimida el maestro Julio, que quería algo. Bien, yo hablaré más bien de el gusto y la idea de un canon en Cortázar. Llego a esto a través de la lectura que Carlos Fuentes hizo muy temprano de la obra de Cortázar y la importancia desencadenante que dio Fuentes, y muchos otros por supuesto, a esta novela, Rayuela. La idea del gusto en la generación del boom creo que es muy importante, hemos estudiado, porque es un gusto cambiante. Uno diría que nosotros vemos el boom de la novela latinoamericana como un panteón, digamos, organizado, ¿verdad? Con sus estilos, sus valores diferentes, sus peleas, sus chismes, etc. Pero ellos, en realidad, tenían un gusto siempre exploratorio y cambiante. Y Carlos Fuentes representaba, creo yo, la pasión del gusto como una manera de valoración literaria del instante. Lo que pasa es que en español la noción del gusto personal o literario se asocia con una especie de jerarquía perpetua y como una apuesta personal por una noción quizás autoritaria o autorizada por lo menos de la literatura. En verdad, la idea del gusto literario es una metáfora de nuestra propia fugacidad, porque el gusto es fugaz, es cambiante, y todos cambiamos de lectura a leer de nuevo un texto, o reorganizamos la biblioteca a partir de nuestro gusto. El gusto se expresa en la selección de nuestros autores favoritos, en las antologías que hacemos, en lo que escribimos sobre los demás, inevitablemente, e incluso en los grupos a los cuales pertenecemos. Y ese gusto literario, diríamos, que es una narrativa en sí mismo, una especie de la estética narrada, sería el gusto, es cambiante porque en español, por ejemplo, cuando alguien hace una antología y no nos incluyen, nos sentimos negados en nuestra existencia. Y nadie se pelea más que los autores no incluidos en una antología que en la literatura en español. En inglés, por ejemplo, nadie se pelea si no está en una antología, porque si no está en una, va a estar en otra. Hay tantas antologías
y todas se consideran precarias y como instantes fotográficos del gusto del momento. Ninguna antología en inglés se plantea como un museo o como una apuesta de la eternidad literaria. En español tenemos esa derivación extraña de creer que, y hay antólogos que dicen, ¿no?, esta antología pone en orden la literatura, y aquí están los que son, y los que no están, pues no son, ¿verdad? Entonces, claro, los autores que no están se consideran que no son, y se pelean, obviamente, ¿no? Hay grandes polémicas en torno a las antologías. Hubo una hace poco que hizo, hace unos años, que hizo Sánchez Robaina, no recuerdo cómo se llama, la antología de poesía, que se definió por los autores que no incluyó. Entonces todos decían, no está Mutis, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no será Mutis? ¿Qué cosa querrá decir esto? Entonces leían la antología por quien no estaba. Vacío. Sí, exacto. Ahora, Fuentes estaba obsesionado con el gusto literario y con la necesidad de testimoniar su valoración de sus propios contemporáneos. Escribió varios artículos sobre el boom antes que el boom existiera. Y algunos dicen que es el inventor del boom, ¿no? Una vez escribió un artículo sobre Rulfo, Carpentier y Julio Cortázar como los padres de la nueva narrativa latinoamericana. Y este artículo fue muy popular, salió en varios sitios, y luego tenía grandes conversaciones con Cortázar sobre sus gustos mutuos, y Cortázar difería en sus gustos frente a los de Fuentes o los de García Márquez. Los de García Márquez siempre eran muy eclécticos y muy personales, nadie compartía su gusto. Y entonces, cuando sale este artículo y Carlos se lo manda a Julio, Cortázar le escribe una carta, que es una carta inédita que les voy a leer en fragmento, me la dio Fuentes, no está publicada, y dice lo siguiente: París, 15 de agosto de 1964. Querido Carlos, muchas gracias por tu envío. Anoche estuve con Mario Vargas, que también había recibido tu ensayo, y espero que te hayan zumbado los oídos por lo mucho que hablamos de ti y de tu generoso estudio. El adjetivo generoso estudio como oxímoron, ¿no? Lo que te voy a decir ahora no te va a sorprender demasiado porque cuando estuviste en casa con Fernando Benítez, creo recordar que discutimos un rato sobre Carpentier y que yo les dije claramente lo que me parecía su obra. Tengo pues derecho a afirmar ahora, sin que nadie pueda suponer que lo hago por gratitud, que en tu ensayo Carpentier está ocupando el lugar que le toca por legítimo derecho a Carlos Fuentes. Que Carlos Fuentes no puede obviamente decirlo ni pensarlo, es cosa que Cortázar y Vargas comprenden muy bien, pero ya llegará el momento en que alguno de ellos, o los dos, o un tercero, ponga las cosas en su debido lugar. Esa es la idea de la jerarquía del gusto, ¿no? Lo que está diciendo Cortázar es, no debe estar Carpentier en esta lista, debes estar tú. Expliquémonos, por si te has olvidado de nuestro diálogo en casa. Nadie puede admirar más que yo el fenomenal estilo de Alejo y la belleza de un libro como Los Pasos Perdidos o El Siglo de las Luces. Esto que quede claro. Carpentier es un maestro y se acabó. Pero cuando un ensayo se titula La nueva novela latinoamericana, subrayado la palabra nueva, esta es la disputa por el canon, ¿no? Ocurre que inmediatamente uno piensa en cualquiera de los mejores novelistas actuales, menos en Carpentier. Es fascinante esta declaración. Como este gusto literario de Cortázar, que cree que comparte Mario Vargas y Carlos Fuentes, no debe incluir a Carpentier para definirse como un gusto nuevo. Carpentier no pertenece a lo nuevo de la nueva novela. Ahora voy a decir por qué. Porque Alejo es un maravilloso caso de anacronismo literario y su siglo, mal que te pese, es un resplandeciente Víctor Hugo streamlined. Ya usé esa imagen aquel día porque ahorra muchas explicaciones. O sea que es una cosa unidireccional. Tú podrás decirme, Vargas lo adelantó anoche porque también él admira mucho a Alejo, que mucha de nuestra América es anacrónico en el campo de la literatura. Es decir, que quizás se pueda escribir en diferentes tiempos estéticos
sin dejar por eso de ser nuevo, entre comillas. De acuerdo, pero cuanto antes se agote el tiempo elegido por Carpentier, mejor será. Tú puedes releer Salambó. Yo en 1964, hoy no, encuentro que es un esfuerzo que supera mis posibilidades. Lo que debe ocurrir, y entonces tú tendrías razón, es que nuestro Salambó nos llega con 100 años de retraso. Carpentier Salambó. Como tanta otra cosa. En ese sentido, Alejo merecerá la gratitud del futuro, porque con su obra queda liquidada más de una de las posibles paletas de la narrativa americana, y de manera tan magistral que los que vengan después tendrán forzosamente que buscar otros caminos. Carpentier ha llevado a la perfección lo que nuestro Leopoldo Lugones pretendió a su manera, fijar en la palabra el barroco americano. Pero el barroco no era un estilo de hace 3 siglos. Comprenderás que nada de esto se dice malignamente, porque yo puedo ser muy jodido, pero no me creo maligno. Solamente me ha parecido que el primer Asturias, por ejemplo, el de Hombre de Maíz, hubiera encajado mejor en tu triada que Carpentier, y ello por la razón lamentable de que tú mismo no podías figurar junto a Mario y a mí. Y luego, Carlos, tendrás que reconocer que el hombre que escribió Rayuela no puede aceptar el siglo de las luces, que es absolutamente su polo opuesto en materia de actitud estética e incluso ética. No puedo llamar perras a las palabras que traicionan al escritor demasiado sujeto a su encanto, Alejo, y al mismo tiempo extasiarme ante un panorama verbal tan coruscante, tan perfecto, tan infaliblemente tramposo en un sentido profundo como el del siglo. Tú, que citas ese pasaje de mi libro donde me declaro en guerra con las palabras, tienes que comprender que mire sin alegría a alguien que está en plena cópula con ellas. Es formidable, ¿no? Es una declaración estética extraordinaria, donde Cortázar dice que no le gusta Carpentier, no porque no sea un gran escritor, sino porque no tiene lugar en la corriente de lo nuevo que está transformando la narrativa latinoamericana. Y que Fuentes, al ponerlo allí junto a él y a Rulfo, se ha olvidado de Asturias, que según él es mejor en relación a lo nuevo, y ha consagrado una prosa que para Cortázar está clausurada, que sería la de Carpentier. Eso del 64. El año 69, el 7 de diciembre, en el periódico Excelsior de México, Carlos Fuentes publica su primer canon personal del gusto de ese momento. Y se llama Mis novelas de los 60s. Solamente Fuentes podía hacer eso. Una selección personal y arbitraria de Carlos Fuentes. El título es de él. Personal y arbitraria. El gusto se declara como algo no socializado, sino como una apuesta por el cambio, por la exploración, por la aventura. Y es solamente responsabilidad del que hace su lista de los mejores libros, ¿no? Qué malas son las listas de los mejores libros, ¿no? Entonces hace una cosa extraordinaria, Carlos, hace un mapa de la literatura y lo divide este mapa en área ibérica, área anglosajona, área germánica, área italiana. Cada una de estas áreas tiene varios libros. La ibérica tiene 19 libros. Helénica tiene un libro. Área eslava, área japonesa, una novela. Y área francesa. Sospechosamente, el área francesa termina con la primera novela de Lin Sisou, que no ha sido traducida todavía al español. Y Carlos traduce el título adentro. La explicación es biográfica. Era novia de Carlos. Y se sintió, por razones de gusto personal, obligado a incluir. Creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. Ahora vamos al área ibérica. Rayuela de Julio Cortázar. La primera. Porque no está en orden cronológico, está en orden del gusto. Y evidentemente, después de esta paliza metafórica que le da repentino, ha reorganizado su panteón personal
y Rayuela primero. Segundo, Gran Sertón Veredas de Joao Guimarães Rosa. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. El siglo de las luces. Aquí se vengó de Cortázar. El siglo de las luces, ya no la catedral. La ciudad y los perros y La casa verde de Mario Vargas Llosa. 2 libros de Mario. Extraordinario, ¿no? El astillero y Junta Cadáver de Juan Carlos Sonet. Son los 2 únicos autores que tienen 2 novelas en su colección personal. 3 tigres de Guillermo Cabrera y Campo. De donde son los cantantes, Severo Sarduy. Esto es una audacia extraordinaria, porque nadie apreciaba la literatura de Severo, que nadie la entendía. Un día, era de Telquel, y una vez me contó Severo en París que el Gabo le había dicho: Severo, tú eres un gran escritor, pero tienes que contar algo. Paradiso de José Lezama Lima. Gazapo de Gustavo Sáenz. Hay que decir, en defensa de Carlos, que esta inclusión es muy novelera de la época, porque Gazapo fue considerado una novela sobre los jóvenes y que era una novela muy importante. Hoy día se ha olvidado. El lugar sin límite de José Donoso, extraordinaria novela de Pepe. De perfil de José Agustín, otra novela de la llamada La Onda, como Gazapo, de los jóvenes mexicanos de entonces, que prometían muchísimo y que después se burocratizaron, como suele ocurrir. Señas de identidad de Juan Goytisol, incluye a Juan allí. Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Los albañiles de Vicente Leñero. Esa también fue una novela que causó mucho impacto en ese momento, porque utilizaba las técnicas de Hugo Román, que fue la más audaz en eso. La traición de Rita Hayworth de Manuel Puig. Morirás lejos de José Emilio Pacheco. Y Muerte por agua de Julieta Campos. Hay una mujer por lo menos. Julieta Campos. Y después, claro, que está Hélène Cixous. Lo extraordinario de esta lista es su asombrosa actualidad. Hecha el año 69, están todos los libros principales, obviamente hay muchos más, ¿no? Pero digamos que los fundamentales están aquí. O sea que el gusto de Fuentes coincidía por un momento casi con la posteridad. No voy a leer los demás porque no tiene importancia, pero lo que me llamó la atención es primero la capacidad crítica de Fuentes, segundo la apuesta por la innovación y tercero la necesidad de incluir a España dentro de la literatura hispanoamericana. En el año 68 había publicado la nueva novela hispanoamericana, donde varios de esos autores están incluidos y discutidos, ¿no? Y también está Juan Goytisol con un capítulo allí. Después de eso, Fuentes ha hecho varias listas, y cada vez que hacíamos un congreso, lo hacíamos juntos a veces, la gente que invitábamos era una nueva selección de escritores, para no repetir los mismos escritores del congreso anterior. Entonces los congresos eran ensayos del canon, de otro canon, de un canon que en realidad no existía como tal. Era simplemente el ensayar un ordenamiento posible que suponía una apuesta por lo nuevo. Y por eso Fuentes tenía esta virtud extraordinaria de leer todo lo nuevo que aparecía. Obviamente no podía hacerlo todo, claro. Y la obsesión con las listas y con el reordenamiento permanente de lo canónico, digamos, en Fuentes distingue algo central de la obra de Cortázar. No es que Cortázar cambiara de gusto, pero sí la polémica interna por una nueva literatura es un reordenamiento radical de la biblioteca. Y la biblioteca hispanoamericana, diríamos. Y creo que Cortázar era de los más radicales reorganizando la biblioteca. Lo último es que cuando sale 100 años de soledad, Carlos recibe la novela y la lee sin dormir en 2 días y no sabe dónde está el Gabo, no sabe dónde está para hablarle y expresarle su felicidad de lector, y entonces escribe una carta a Julio Cortázar y le dice: no sé dónde está el Gabo y tengo una urgencia de decir que hay una obra maestra en nuestra generación, y a quién sino a ti tengo que escribirte para agradecerte esta obra,
porque sin ti no se hubiera podido escribir Cien años de soledad. Es una declaración extraordinaria. Es reconocer el punto de ruptura, o sea, de liberación que habría Rayuela y en cuyo horizonte de expansión y de exploración podría situarse incluso Cien años de soledad. Una vez le pregunté a Borges si sabía algo sobre 100 años de soledad. No le pregunté si había leído 100 años de soledad porque era demasiado, era muy larga, ¿no? Y entonces me dijo, sí, he oído que es una novela que toma 100 años leerla, ¿no? Entonces una vez le conté al Gabo eso, le digo, oye mira, le encontré a Borges y le pregunté si conocía a 100 años de soledad y me dijo esto. Y el Gabo no se rió. Ya el Gabo pertenecía al caño, totalmente. Gracias. Qué placer absoluto haber estado aquí escuchando a los tres. Y bueno, supongo que el público debería aprovechar esta circunstancia tan feliz y preguntar. Yo quería hacer una pregunta, ya que se ha hablado mucho de Rayuela porque es el año Rayuela. Yo quería preguntar, dejando aparte, vosotros que sois tan conocedores de la obra de Cortázar, dejando aparte la magnífica Rayuela, ¿cuál es el mejor libro de Cortázar? A ver, ustedes. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el libro más genial de Cortázar y por qué? ¿Y valen los cuentos? Por supuesto, alguno de los de algún volumen de cuentos. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Rayuela o otra cosa? Ah, no quieres mencionar Rayuela. Claro, dejando aparte Rayuela. A mí Perseguidor. Cuento, por favor. El relato Perseguidor. Sucedió algo curioso. La gente mía y de Ronaldo, no sé si lo comparte. Nosotros ya no... yo leí mucho a Cortázar, pero ya en antologías, ¿no? Muchos de esos libros habían aparecido pues, antes de que yo naciera, cuando yo era muy pequeño. Entonces yo no tengo esa conciencia del libro suelto que pueden tener los lectores, ¿no? Los lectores. Bueno, salvo esto de La Vuelta al Mundo, o sea, Lo más reciente. El Mirador, claro, pero es decir, el bestiario estamos en la antología. Entonces yo pienso en Cortázar y pienso en antología o pienso en relatos sueltos, pero la respuesta que te daría tiene que ver precisamente con eso de lo que yo pude leer, y yo tengo un especial cariño porque queremos tanto a Glenda, porque es un libro de los años 80 que sí vi nacer, ¿no? Yo luego ya la recepción que yo tuve de su narrativa corta pues era a través de antologías. Entonces nosotros lo recibimos, creo yo, ya como un corpus, como un conjunto, un autor que pues tenía vasos comunicantes y unos relatos y otros. Pero te diría que queremos tanto de Glenda porque fue el libro que fui a la librería y estaba el nuevo libro de cuentos de Cortázar. Pero tendría que mirar libro a libro, ¿no? Y ver cuál es el que separarlos, ¿no? Lo que no está separado en mi memoria y probablemente tampoco en mis ediciones, ¿no? Y ver cuál sería. De todas maneras, estos libros lúdicos muy bellos como Último Round, ¿no? Que creo que se ha rescatado la edición esta de dos y que tenían dos cuerpos, son libros como conjunto maravillosos, muy lúdicos, ¿no? Muy de su propio diseño. Yo creo que si se hubiese leído más a Cortázar, la impresión que causó aquí la generación Nocilla pues no habría ocurrido, ¿no? Habrían descubierto que ya eso estaba todo. Es un diálogo. Todo. Lo de Canal de Mayo es un diálogo con Cortázar. Claro. Declarado. Pero quizás Julio Cortázar nunca escribió un libro. Lo que escribió son cuentos que fue juntando un poco al azar. Los grandes escritores tienen mucha obra inédita. Son los novelistas profesionales los que publican todo lo que escriben. Y tienen una relación, Cortázar tenía una relación muy íntima con sus papeles, con su taller, ¿no? Y se consideraba a sí mismo un escritor inédito, porque tenía tanta cosa ahí que elaborar todavía, que nunca pensó que su obra estaba publicada del todo. Incluso Rayuela, que ya no fue un libro, quizás no sea un proceso así de... Una vez, hablando con él, él era consciente de que sus lectores formaban dos tribus distintas, decía, ¿no? Una eran los lectores que preferían Rayuela y otros eran los lectores que preferían los cuentos.
Entonces eran dos tribus que no se hablaban. Sí. Entonces yo le dije que Rayuela en realidad no era un libro, sino varios libros. Y que todos los lectores eligen un libro distinto a leerlo, que eso le gustó mucho. Y le dije, mira, por ejemplo, ahora mi libro favorito es Morelli, las morelianas. Y estoy pensando, a ver qué te parece, sacar las morelianas de Rayuela y publicarlas como un cuaderno. Y yo había hablado con Beatriz de Moura en Tusquets, estaba encantada con la idea. Y Julio me dijo, qué buena idea, publícalo. Y entonces hice la selección y se la mostré. Me dice, bueno, pero tú eres el autor de ese libro, tienes que firmarlo. Y yo dije, Julio, ¿cómo vas a firmar un libro que tú has escrito? Yo he juntado eso, eres tú el autor. Entonces lo firmamos los dos. Pero apareció como la casilla de los Morelli. Pero por errata salió las casillas de los Morelli, todo en plural. Una errata que trabajaba a favor de lo casual, ¿no? Y Julio Cortázar, obviamente, edición o selección de Julio Ortega, ¿no? Pero lo cómico de esto, además, porque siempre con Julio hay una historia dentro de otra que no acaba nunca, ¿no? Es un ovillo. Que Beatriz de Moura, esto lo he contado yo aquí alguna vez, nos invitó a cenar con mucho protocolo y como en un lugar solitario, ¿no? Fuimos con ella en Barcelona y su marido. Y nos dijo, de pronto en un rato, nosotros felices hablando de tonterías, y de pronto en un rato dice ella, es que tenemos que hablar de los derechos de autor. ¿Qué autor? El libro. Y nos miramos, siempre que tenemos que hablar, dijo ella, del adelanto. Y los escritores en esa época nunca hablaban de adelanto, ni de dinero, era de un mal gusto impresionante. Y entonces nos miramos horrorizados. Pero ¿qué adelanto? ¿Qué es eso? No, es que tenemos que hablar del pago del adelanto de sus derechos de autor. Y digo, bueno, la verdad es que no, preferimos no hablar de eso. Y quedó un contrato que Carmen Balcells hizo, que era creo que el 5%, ¿no? De nada, ¿no? Pero Julio Cortázar, la gente no sabe, nunca ganó más de $500 mensuales. Nunca ganó un premio. Creo que el mejor libro del año en Francia sin dinero. Puro prestigio. Y tenía que trabajar por eso de traductor la mitad del año. Es extraordinario. Son anécdotas. Y usted es más de Rayuela que de los cuentos, ¿no? Más de la tribu de... Por época sí, por época no. Sí, sí. Cambiando, ¿no? Yo quería preguntarles una cosa, sería muy largo, ¿no? Pero me gustaría una respuesta sintética un poco a partir de lo que has hablado todo el gusto, porque siento que con Cortázar está sucediendo algo interesante, es decir, ya no existe esa unanimidad, es decir, el gusto ha cambiado, lo comentábamos antes de llegar aquí, hay ensayos muy críticos sobre Rayuela, muy duros, hay autores como Patricio Tron o Carlos Franz, dice que la leyó con melancolía, ¿no? Con ternura. Andrés Ibáñez también hace una lectura crítica. Rayuela en este momento, el gusto, no sé si el gusto ha cambiado o está en plena transformación, pero Rayuela ya no se lee con el mismo entusiasmo. Claro. Y no sé qué piensan ustedes de eso. Yo lo que pienso es que lo que ha cambiado, como dicen los críticos argentinos, es el lenguaje coloquial. Pero en realidad no era, el lenguaje de Rayuela es más poético y literario que verosímil. Podría ser un lenguaje que nadie habla, no importa. Dicen también que ha cambiado la sexualidad, que la noción de la sexualidad es como muy lírica, es poco física, diríamos. Y que y algunas mías dicen que la madre es una tonta. Pues hay una lectura feminista que dice que el lector macho y el lector hembra pues es una barbaridad. Julio era consciente de eso, está un poco avergonzado de haber dividido los lectores en hembra y macho. Pero aparte de esas cosas de referenciales, lo interesante es que los jóvenes escritores norteamericanos leen Rayuela con entusiasmo, porque lo leen como un tratado sobre la novela, las posibilidades de libertad que da la novela, ¿no? Y además es un libro tan abierto
hay lecturas equívocas. Por ejemplo, cuando me contó el traductor al inglés, que en ese tiempo todavía había el linotip, entonces estaban pasando, el linotipista estaba tipeando la novela, y la novela dice, el sol parecía un huevo amarillo. Entonces el linotipista tradujo en inglés, el sol parecía un huevo frito. Entonces Rabasa dijo, mira, se ha equivocado el linotipista, vamos a corregir esto. Y dijo, no, déjalo, es mejor así. O sea, que él entendía que su sistema era tan abierto que hasta un linotipista podía contribuir con la novela. Fantástico. Yo creo que también, ya, lo has dicho todo al respecto, creo yo, pero creo que hay una cosa que ha cambiado y es la noción de... Yo creo que con Rayuela hay dos lectores que se relacionan con Rayuela, el lector común y el lector insider, ¿no? El lector desde dentro de la literatura. Y Rayuela tiene una función fundamental para los escritores que están aprendiendo el oficio. Y la manera de relacionarse, el lector común, yo creo que hay un cambio de perspectiva. Yo creo que el cambio de perspectiva es en los dos sentidos. Por el lado del lector común, creo que la noción de lectura como esfuerzo se ha agrietado mucho. Concebir que a veces ese esfuerzo, o sea, la lectura también es una educación del gusto y a veces hay que poner un poco de tu parte para que, de la misma manera que se aprende a comer sushi, digamos, si no eres japonés, la primera vez que te metes un maki en la boca, la puede parecer un horror, y después agradeces haber educado el paladar. La lectura como esfuerzo hoy en día, con la gran cantidad de basura que se está publicando y con la gran cantidad de basura que hay en los medios de comunicación y en la televisión y en todo lo demás, y con las nuevas generaciones y todas estas cosas horrorosas, ¿dónde queda la lectura de Rayuela como esfuerzo? ¿Qué espacio le va quedando democráticamente con los lectores, ¿no? Eso por un lado. Y está la lectura especializada, ¿no? La lectura del escritor, la lectura del insider, la lectura especializada. También creo que entre los escritores se ha devaluado mucho la noción de experimentación técnica, se ha devaluado mucho. En nombre de que hay que contar una historia, es perfecto, pero es que Rayuela cuenta una historia, pero cuenta muchas historias. Y hay experimentaciones y experimentaciones. Hay experimentaciones como la de Rosilla y hay experimentaciones como la de Rayuela, ¿no? Entonces yo creo que se ha devaluado, que esta es otra de las cosas que afecta el entusiasmo de la lectura de Rayuela, ¿no? Se ha devaluado mucho la concepción de la obra como búsqueda, como experimentación, como sistema abierto y tal, ¿no? Esas cosas pueden haber afectado la relación del lector con Rayuela. Pero creo que, como diría César Vallejo, allá ellos, ¿no? Rayuela no nos necesita a nosotros. En relación con lo que están planteando justamente lo que decía acá Julio del Decano, donde el boom está muy influenciado por Faulkner, en cierto modo se reconoce, ¿no? Y ellos mismos lo reconocen, ¿no? Vargas Llosa, ¿no? García Márquez, ¿no? Que Faulkner lo tienen ahí como, vamos, el sumo, ¿no? Pero en el caso justamente de Rayuela no se ve esa influencia, ¿no? Como que Rayuela se desprende de esa influencia fuerte que ha tenido Faulkner, entonces la pregunta iba por ese lado, ¿no? O sea, Cortázar más o menos en qué línea se puede asociar, o es donde descubre esas influencias, ¿no? Que no vienen de Faulkner. Yo creo que el sistema de influencias, o el sistema con el cual él dialoga e interactúa, más claramente me parece el surrealismo, ¿no? Un lado del surrealismo que viene de la patafísica, el dadaísmo, o sea, la obra de arte que no agota su mensaje en una lectura, ¿no? Es un movimiento permanente. Picasso, en la novela dice Cortázar que Oliveira busca, aunque no encuentre. Picasso decía, yo no busco, encuentro. Da miedo, ¿no? Picasso es un autoritarismo total. Yo no busco, encuentro. Pero Cortázar no podría decir eso. Era su pura búsqueda. A ver, yo en parte estoy de acuerdo contigo, pero en parte no estoy de acuerdo. Porque la televisión hace 20 años era una basura y ahora hay series de televisión que merecen la pena. Porque la televisión tiene el cohete internet. Entonces le toca que ponerse las pilas, y lo que le pasó al cine. El cine en un momento era el medio de atracción, apareció la televisión y el cine le tocó que ser adulto. Y bueno, y en cuanto a la tradición literaria, chicos como ellos que les interesa la tradición literaria, la buena lectura sigue quedando. Y yo creo que Rayuela sigue iluminando, por ejemplo, ciertos escritores. Uno ve, a ver, Rayuela yo creo que en parte origina una nueva entrada de la poesía de Octavio Paz.
porque cuando uno lee, por ejemplo, el poema Blanco, Blanco está en referencia a Rayuela, y creo que Blanco apareció después que Rayuela, ¿no? Y son la misma multitud de lecturas que se leen en 4 líneas, ¿no? Y una que es como centro, el vacío, que en medio hay un poema, el vacío, eso es Rayuela. Luego vienen siguiendo revisiones y luego como se enfoca Rayuela. Te veo que tú tienes un libro de un escritor colombiano muy bueno. Sí, Belio Rosero. Sí, hay otro escritor colombiano que es un poco mayor que él, que tiene un texto que es muy de Rayuela, muy influenciado por Rayuela, que se llama, no sé si usted lo conocerá, La voz interior, de Darío Jaramillo Agudelo. A ver, es una doble lectura, y es un libro que por un lado habla de la caída de Colombia, del narcotráfico, y por otro lado la segunda parte, que un amigo que recoge los papeles del lector, resulta que la segunda parte de la obra es una lectura cortázariana. Darío Jaramillo Agudelo no es un escritor que tiene, por ejemplo, tanta resonancia como este o como Juan Gabriel Vázquez, que los dos son estupendos escritores, pero Darío Jaramillo Agudelo es un escritor cortázariano, ha hecho un trabajo muy bonito sobre los boleros, sobre la influencia del modernismo en los boleros. ¿Es poeta, no? Sí, él es poeta también, y es un escritor, pero es un escritor de estirpe cortázariana, y yo creo que Cortázar, hay cosas, por ejemplo, yo hice un curso sobre Rayuela, lo leí y a mí me pareció como una lectura hippie, que la maga es una hippie, los personajes son, por ejemplo, los que eran mayores que yo en esos momentos y vivían la vida, y luego si tú vas a ver esa lectura, desde los años 60, supongo, como la escribió Rayuela, estaba influenciado por el espíritu beatnik, y el espíritu beatnik estaba la manera de vivir los beatnik. Charlie Parker era un ídolo de los beatniks, y hay toda una, que eso lo introdujo él en el mundo latinoamericano. En el mundo latinoamericano antes de él no se sabía quién eran los beatniks ni los hippies, y fue una novela que celebraba lo que fue la música de los Beatles, era el mismo espíritu, Y por eso se y puede, a principios de los 60. se puede decir por eso que lo peor que puede hacer un escritor es tratar de escribir otra Rayuela. Sí. Hay un peruano que lo intentó, no me acuerdo el nombre, quizás tú lo recuerdas, que hizo una caja, y tenía un texto, y cortó los papeles en tiritas, y cada tirita tenía una frase. Entonces puso todo ahí dentro, entonces tú podías sacar y armar tu propia novela, y era un trabajo espantoso, así que tirabas la caja al final. Pero sí hay unas novelas posteriores, por ejemplo, de ciertos escritores, se ha asumido el espíritu de Rayuela, y que lo ha solucionado de cierta manera, por ejemplo, como lo solucionó Darío Jaramillo Agudelo en La voz interior, como lo mismo que hablaba por ahí de Bolaño. También está el espíritu de Rayuela, o sea, el espíritu de cierta manera. Eso será para otro congreso. Sí. Pero Rayuela también libera el lenguaje, ¿no? Claro, fundamentalmente, claro. Libera el lenguaje. Maravilla, ¿no? Lo moderniza, además, el castellano de Latinoamérica, en el momento que se publica Rayuela, había mucha hojarasca, mucho provincialismo también. Rayuela le da un... Está allí, ¿no? Aunque no se vea. La literatura buena. Una última pregunta. Yo quería, al hilo de lo que decía este señor, yo quería decir si realmente Rayuela inaugura una nueva manera de narrar y si en el siglo XXI es posible escribir a partir de Rayuela, tomando a Rayuela como modelo, porque esto es muy interesante, porque la gente de nuestra generación quiere escribir, nosotros somos escritores, nosotros tres, y queremos saber de alguna manera o intuir cómo se puede escribir, ¿no?, en este siglo, ¿no? Yo creo que sí, obviamente no para escribir otra Rayuela, no, pero para inspirarse y tener, a veces para escribir uno tiene que leer una línea, y entonces ya cierras y escribes. No tiene nada que ver con la línea, pero simplemente es un impulso, ¿no? Es que tiene una vehemencia de lenguaje, un placer de decir las cosas, que obviamente te vas a estimular a leerlo, es inevitable, porque así no se habla en la vida cotidiana, ¿no? El tema fragmentario que está en Cortázar es muy de la vida de hoy, ¿no? Es decir, las ventanas, ¿no? El Twitter, el chat. Internet, Claro, al claro, 140 caracteres. Claro, o sea que yo creo que se le habría pasado muy bien Cortázar con
internet y con el Twitter y con, ¿no? y Yo con creo el que chat. sería tuitero. Sí, con el chat. Pero yo creo que el siglo XXI y Cortázar pues pueden encajar muy bien, y en todo caso el espíritu de él, de renovar lo que había, ¿no? El espíritu de decir, pues hay unas reglas, hay un modo establecido y yo buscar otro, aunque no sea el camino, ¿no? De la permutación del propio mundo. Mira, yo no sé, yo te diría que, fíjate que lo que salva una obra literaria, lo que salva con mayúsculas una obra literaria, es algo que no se puede transmitir. Yo creo eso firmemente, ¿no? O sea, es algo que no se puede explicar. Racionalmente con rollos técnicos, o sea, se podría hablar de Rayuela es el fundamento de la libertad para un escritor que empieza, se puede hablar de muchas cosas técnicas. Pero creo que también hay otra, que es que salva una obra literaria, ¿no? Esto que es oscuro, que salva una obra literaria, que es difícil de expresar, yo creo que tiene que ver con algo que está muy trajinado, que es la inspiración. Rayuela es un libro inspirado. Y hay poco, o sea, no hay tantos libros inspirados. Y no hay tantas grandes novelas inspiradas, aunque sean grandes novelas. Yo creo que mucha novela de Carpentier, que es grande, no es inspirada. Es decir, El siglo de las luces sí, pero mucha no. Entonces, yo creo que cualquier libro que sea inspirado, alguien que escriba impedido por la necesidad profunda de escribir, encuentra en ese libro algo que le va a impulsar, algo que le va a servir mucho. Y ese algo yo no puedo decir lo que es, pero tiene que ver con ese sector, con ese núcleo oscuro que va más allá de lo técnico, que es el misterio de la literatura, ¿no? Y que gracias a ese misterio no muere, ¿no? Y es que incluso los recursos de estilo son inherentes. Claro. Son inherentes. Es una enciclopedia de estilos. ¿Podemos ir a tomar una copa? Sí, nos está esperando, así que seguimos leyendo.